Buen día, bienvenidas y bienvenidos a la presentación de nuestro trabajo Inteligencia Artificial y Optimización de Políticas Económicas, un análisis desde la minería de textos y el aprendizaje automático. Esta presentación fue realizada por los profesores Lina Grajales Vanegas, Daniel Cardona Valencia y Claudia Medina Palacios, quien les habla. Este trabajo es presentado en el cuarto Congreso Internacional en Ingeniería, Tecnología e Innovación y pues allí encuentran nuestra información de contacto. Cualquier duda, cualquier comentario, con gusto será aceptado, puesto que este es un trabajo en progreso. Bueno, ¿cuál fue nuestra principal motivación para realizar este trabajo? Pues tiene que ver con la creciente importancia de la inteligencia artificial para muchas dimensiones de nuestro quehacer, tanto académico como personal, laboral. Entonces, en estos últimos años, la inteligencia artificial ha emergido como una herramienta clave para transformar diversos ámbitos de la gestión pública. En nuestro caso, ponemos especial atención en la formulación de políticas económicas. La aplicación de esta inteligencia artificial nos permite mejorar la eficiencia en la toma de decisiones, optimizar la asignación de recursos y anticipar respuestas ante posibles crisis, por ejemplo, crisis financieras. En este contexto globalizado, la inteligencia artificial se convierte en un factor estratégico para tomar decisiones y mejorar la gobernanza basada en evidencia. Esta es una idea pues, que también ha sido respaldada por Vince y otros autores. Sin embargo, a pesar de que esto tiene mucho potencial, también podemos tener riesgos y posibles problemas asociados al uso de estas tecnologías, como por ejemplo el posible sesgo en los datos, la desigualdad en el acceso a la información y la falta de marcos normativos adecuados que regulen la aplicación de la inteligencia artificial. Entonces, teniendo esto en cuenta, es importante señalar que estas limitaciones pueden afectar tanto la legitimidad como la efectividad de las decisiones públicas. Entonces, digamos que esto también es una motivación muy importante para analizar, para tener en cuenta tanto las bondades como los posibles riesgos del uso de la inteligencia artificial. Bueno, la metodología propuesta de nuestra parte para este trabajo está dividida como en tres partes. La primera tiene que ver con la minería de textos, que consta de una investigación documental cualitativa y una revisión sistemática de fuentes secundarias. Vamos a presentar como cada una de estas secciones a continuación. Una codificación temática, que sería la segunda parte, y tiene que ver con la identificación de patrones en el uso de la inteligencia artificial y en estrategias de gasto y regulación. Y finalmente vamos a hacer una síntesis de hallazgos, que en este caso pues, serán unos hallazgos preliminares, que tiene que ver con los retos, dimensiones y orientaciones del uso de la inteligencia artificial en la formulación de las políticas públicas. Entonces, como primera fase de esta metodología que les comentamos, tenemos la minería de textos y la recolección y análisis documental. Para esta metodología estamos empleando más que todo investigación documental cualitativa, como les comentaba, también esa revisión sistemática de fuentes secundarias, es literatura académica, informes institucionales y también documentos de política pública. Eh, para realizar esa recolección y análisis documental tenemos varias herramientas, por ejemplo Scrapio, Beautiful Soup para la extracción web automatizada. También tenemos herramientas de bibliometría como BOS Viewer o Publisher Parish. Y finalmente, para ese procesamiento del análisis cualitativo usamos herramientas como Envivo o Atlas Team. El propósito del uso de estos métodos es obtener un corpus amplio de textos relacionados con el uso de la inteligencia artificial en las políticas públicas y, por otro lado, identificar narrativas, enfoques y vocabulario clave en temas de gasto y de regulación económica.
Continuamos con la segunda parte de nuestra metodología, y es la codificación temática. Entonces, posteriormente vamos a hacer una fase de detección de patrones y temáticas relevantes. Los métodos utilizados para esta codificación temática es una codificación abierta, axial y selectiva, y una aplicación de algoritmos específicos de aprendizaje automático, que fueron dos principalmente. Modelos de Topic Modeling, LDA o NMF, para identificar temas frecuentes, y clasificadores supervisados. Es bien Random Forest, SGBoost, para categorizar tipos de intervenciones y también de sectores económicos. Para llevar esto a cabo usamos Python principalmente, con bibliotecas como scikit-learn, Spicy, Gensim y Pandas, para hacer pues esta codificación y estos algoritmos. Y también modelos de lenguaje como BERT o GPT para análisis semántico un poco más profundo. El propósito de esta codificación que les acabo de describir es identificar patrones en el uso de la inteligencia artificial en diferentes contextos de formulación de políticas, la predicción económica, asignación de gasto, diseño normativo, y también para descubrir relaciones no explícitas entre tipos de políticas y las tecnologías de inteligencia artificial utilizadas. Finalmente, para llevar a cabo pues como toda la metodología, nuestra última fase es la síntesis de hallazgos. Aquí hacemos una integración de resultados y evaluación crítica de los mismos. Entonces, ¿cuáles son los métodos que empleamos en esta fase? Un análisis comparativo y categorización de los hallazgos. En segundo lugar, una triangulación de las fuentes documentales y los resultados cuantitativos del modelado. Es tanto los cualitativos como los cuantitativos. Análisis también de contenido para evaluar tres cosas principalmente. En primer lugar, cuáles son los retos, los principales retos de la aplicación de la inteligencia artificial en el análisis de políticas públicas, que los hemos como clasificado en tres grandes grupos: los retos técnicos, los retos éticos y los retos políticos. También cuáles son esas dimensiones de implementación de esta propuesta en cuanto a la gobernanza de datos, a la interoperabilidad, y también cuáles serían las principales orientaciones para el diseño de políticas públicas que sean más adaptativas y más transparentes. ¿Cuáles son las herramientas posibles? Tablas comparativas, mapas conceptuales, también proponemos elaboración de dashboards en Power BI o Tableau. Y finalmente, ¿cuál es el propósito de esto que proponemos hacer? Y es sistematizar los aportes de la inteligencia artificial en la formulación de políticas económicas, exponer cuáles son las principales limitaciones, como los sesgos algorítmicos, la falta de regulación o las brechas que existen en términos de información, y finalmente proponer líneas futuras de estudio y mejora de gobernanza basada en los datos. Entonces, como luego producto de esta, de esta metodología, nosotros afirmamos que esto que les acabamos de presentar ayuda a cumplir nuestro objetivo por tres cosas. ¿O cómo lo proponemos hacer? Por estas tres cosas. Primero, el enfoque de minería de textos nos permite construir un panorama amplio y actualizado del estado del arte y las aplicaciones reales de la inteligencia artificial en las políticas públicas, en esas políticas económicas. La codificación temática, que es la segunda fase que les expuse, tanto manual como automatizada, nos permite identificar y categorizar con precisión aquellos patrones, actores y enfoques claves en el uso de la inteligencia artificial.
Y en tercer lugar, finalmente, la síntesis de hallazgos nos ofrece una mirada integral y crítica que permite no solo reconocer los beneficios, que digamos estarían por un lado, sino también el otro lado que tiene que ver con la anticipación y discusión de posibles limitaciones estructurales, éticas y técnicas del uso de la inteligencia artificial en las políticas públicas, proponiendo orientaciones para una gobernanza mucho más robusta. Bueno, ¿cuáles son esos primeros resultados que hemos obtenido? En particular les voy a mostrar este esquema que elaboramos con base en el trabajo de Patel y et al. Básicamente lo que nos dice este trabajo es que la inteligencia artificial tiene un rol muy importante en cada una de las fases de la política pública. En este caso, pues recordemos que las fases de la política pública son la identificación, la formulación, la adopción o implementación y finalmente la evaluación. Entonces, digamos que se hace hincapié en cómo la inteligencia artificial tiene un rol importantísimo, por ejemplo, desde la parte inicial, desde la fase inicial de identificación, porque la inteligencia artificial nos permite sintetizar grandes conjuntos de datos y de información para poder, por ejemplo, elaborar documentos de política mucho más robustos y que estén más basados en las necesidades de la sociedad, en las necesidades de las organizaciones, y esto permite también hacer como pasar a una fase de formulación con mucho más elementos. En la fase de formulación se ha identificado cómo la inteligencia artificial y cómo el uso de simulaciones y de análisis de escenarios permiten comprender mucho mejor los sistemas complejos y las posibles soluciones. Entonces, esto también nos permite ser mucho más eficientes a la hora de formular intervenciones de política. Cuando hablamos de la parte de la adopción de la política pública, sabemos pues que es una fase muy delicada. Entonces la inteligencia artificial también nos permite hacer como predicciones de los posibles escenarios y también cuáles son esas acciones que podemos ir tomando para como correctivo, como de ajuste del proceso de adopción de la política pública, para mirar cuáles son esos escenarios como más viables y cuáles no. Luego, cuando pasamos a la fase de implementación, la inteligencia artificial nos va a permitir automatizar las acciones asociadas a las políticas públicas que vamos implementando y esto acelera ese proceso de implementación. Entonces, y también, como nosotros sabemos, gran parte del éxito de una política pública se encuentra en su correcta implementación. Entonces, si nosotros podemos ir haciendo correctivos en tiempo real, que no tomen demasiado tiempo como para realizarse, eso asegura una mayor, digamos, probabilidad de éxito de la política pública implementada. Finalmente, cuando hablamos de la evaluación, pues quienes trabajan con políticas públicas saben que el proceso de evaluación de estas suele ser, digamos, muy demorado o solía ser muy demorado mejor, mientras se hacía toda la recolección de información, toda la recolección de indicadores, o si se quería hacer un proceso de evaluación mientras se hacía todo el proceso de contrafactual y de evaluación. La idea con la participación de la inteligencia artificial es que eh, se pueda hacer análisis exhaustivo de datos con esta inteligencia artificial que permitan validar de manera empírica y experimental digamos, la incidencia, el impacto de las políticas ante los sectores interesados sin tener que esperar tanto tiempo. Digamos que esa gran disponibilidad de información que nos permite la inteligencia artificial nos va a permitir acceder a procesos de evaluación mucho más oportunos y que permite también hacer correctivos de manera más temprana.
Bueno, ¿cuáles son esos resultados previos que les queremos mostrar? Los retos eh, que tiene la implementación de la inteligencia artificial en las políticas públicas es que se debe basar las políticas en datos sólidos, en pruebas empíricas e investigación rigurosa para poder comprender los problemas y los patrones de la necesidad social. También, muy importante, identificar propuestas basadas en la evidencia científica y predecir resultados suficientemente adecuados. Y finalmente, responder a la rápida evolución tecnológica de nuestra sociedad. Esto nos permite comprender cómo operan las políticas públicas dentro de sistemas complejos. ¿Cuáles son como esas dimensiones de la inteligencia artificial, esas cualidades que resaltamos del uso de la inteligencia artificial en el análisis de políticas públicas? Es que esta nos permite análisis de escenarios complejos, identificación de necesidades, la gestión de la desinformación, la información errónea y la información maliciosa. Ya se están, digamos, desarrollando algoritmos que nos permite hacer este tipo de filtro. También las mejoras en la previsión de producción de energía, en la previsión de demanda, en la gestión eficiente y también, asimismo como en el mercado de la energía, también en muchos otros mercados. Y también nos permite hacer monitoreos en tiempo real y para elaborar estrategias de mejora y evaluación continuas. Entonces, ¿cuáles son nuestras conclusiones preliminares? Y es que la inteligencia artificial representa una herramienta transformadora en la gestión pública, ya que nos permite una toma de decisiones mucho más informada, dinámica y basada en evidencia. La inteligencia artificial, al automatizar procesos y analizar grandes volúmenes de datos, nos mejora la eficiencia y la eficacia de las intervenciones gubernamentales. Las técnicas como la minería de textos y el aprendizaje automático nos permiten detectar tanto patrones como prever impactos y personalizar soluciones en diversos sectores como la salud, la educación, diferentes sectores económicos y también en el medio ambiente. Estas herramientas potencian la capacidad que tiene el Estado para anticiparse a problemas complejos y también pues a necesidades crecientes. La implementación de la inteligencia artificial en políticas públicas va a favorecer también la asignación óptima de los recursos. Estamos viendo cómo cada vez los recursos son más limitados, las necesidades sociales van creciendo. Entonces, esta correcta identificación de las necesidades emergentes y la evaluación de programas en tiempo real va a fortalecer de manera positiva la gobernanza y la transparencia. Esto tiene que ver con los beneficios, pero también tenemos el otro lado que tiene que ver con los retos, ¿cierto? Entonces también tenemos desafíos significativos, como el riesgo de sesgos en los algoritmos, que ya se están estudiando dichos sesgos, la falta de marcos regulatorios sólidos, las brechas de acceso a la tecnología que existen actualmente y la necesidad de capacidades institucionales para interpretar los resultados de la inteligencia artificial. También tenemos digamos, el reto del uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Esto debe ser una prioridad. Consideramos que es una prioridad considerando los principios de justicia, de inclusión, de explicabilidad y de control humano. Sin estos controles, la inteligencia artificial puede reproducir o incluso profundizar desigualdades existentes y estructurales en nuestra sociedad. Finalmente, la integración efectiva de la inteligencia artificial en la formulación de políticas requiere un enfoque multidisciplinario. Este enfoque multidisciplinario debe combinar saberes técnicos, pero también saberes sociales y saberes normativos. Es esencial que fomentemos la colaboración entre gobiernos, entre sectores del gobierno, entre academia y también el sector privado y la ciudadanía para garantizar que se aprovechen todas estas ventajas con equidad, que no se reproduzcan desigualdades como hemos comentado. Bueno, con
Con esto concluimos, les agradecemos mucho por toda su atención. Esta es la bibliografía que hemos presentado hasta el momento y nuevamente muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Quedamos muy atentos a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias.